Capítulo 21. De cómo la Sagrada Familia se fue a la villa de Tiberíades y aplicó a Jesús al oficio de la tintorería. Milagros que allí pasaron. Y José, levantándose al despuntar el día, tomó a Jesús y a su madre y se dirigió a la villa de Tiberíades. Allí estableció provisionalmente su equipo a la puerta de un hombre llamado Israel, tintorero de profesión, y que había monopolizado en su taller todo lo que había que teñir en la villa. Y viendo a su puerta a José, al niño Jesús y a su madre, se regocijó en grado sumo y preguntó al primero: «¿De dónde vienes, anciano, y a dónde vas?» Y José respondió: «Soy de una comarca lejana y ando errante por doquiera, extranjero y desterrado». Israel dijo: «Si quieres vivir aquí, establécete en esta villa, y yo te acogeré en mi casa, donde harás lo que bien te parezca». José repuso: «Cúmplase tu voluntad y dispón a tu grado de mi persona». Israel lo interrogó: «¿Cómo subsistes de tu oficio?» José contestó: «Fácilmente, porque soy muy experto en el arte de construir aradas y yugos de bueyes, y todo lo que hago conforme a la conveniencia de cada cliente». Israel dijo: «Quédate en mi casa y no tendrás que sufrir de nadie importunidad alguna. Yo te respetaré como a un padre. Y si quieres confiarme a tu pequeño para que aprenda mi oficio, lo trataré con honra, como si fuese mi hijo legítimo». José dijo: «Bien has hablado. Toma al niño, procede con él a tu albedrío, y oblígalo a acatar tus mandatos, porque hace tiempo que estoy vivamente contrariado al respecto suyo». E Israel preguntóle: «¿Acaso no obedece con sumisión tus órdenes?» Respondió José: «No va la cosa por ahí. Es que ha comenzado el aprendizaje de varios oficios, y por falta de perseverancia no ha terminado ninguno». Israel dijo: «¿Qué edad tiene?» José dijo: 9 años y 2 meses. Israel repuso: «Está bien», y tomando al niño Jesús entró con él en casa. Y mostrándole por orden todo el taller, le advirtió: «Mira bien todo esto, hijo mío, compréndelo, y lo que yo te indique reténlo en la memoria». Y Jesús se prestaba a sus voluntades y escuchaba con atención sus avisos. Un día Israel fue a hacer por la villa su recorrido profesional, y recogió numerosas piezas de tejido, y aportándolo todo con una lista, lo depositó en su taller. Y llamando a Jesús, le manifestó: «De todo lo que aquí ves, debemos, hijo mío, dar cuenta a sus respectivos propietarios. Vela con cuidado por todos los efectos que están en nuestra casa, no sea que nos sobrevenga algún accidente súbito, porque seríamos deudores del daño al tesoro real, al cual tendríamos que abonar 5.000 dineros en concepto de multa». Jesús preguntó: «¿Dónde vas ahora?» E Israel dijo: «He aquí que yo he recogido todo lo que había para teñir en la villa. Te lo confío, pues voy a darme una vuelta por los pueblos y por las aldeas de los contornos, a fin de devolver a cada cosa a su respectivo destinatario, y toda obra que se me dé a hacer la haré». Jesús dijo: «¿Qué obra?» E Israel repuso: «La de teñir y colorear, a veces con dibujos de flores, en escarlata, verde, azul, púrpura, amarillo, leonado, negro, y otros motivos variados que no puedo detallarte en este momento». Al oír esto, Jesús admiró el poder del espíritu humano e interrogó a Israel: «Maestro, ¿conoces por su nombre cada uno de esos colores?» Respondióle Israel: «Sí, puedo retenerlos con la ayuda de una lista escrita». Y Jesús añadió: «Te ruego, maestro, que me enseñes a hacer todo eso». Israel dijo: «Sí, te lo enseñaré si obedeces con sumisión mis órdenes». Y Jesús, inclinándose, se posternó ante él y le dijo: «Maestro, me prestaré a tus voluntades, pero antes muéstrame esa obra, para que la vea». Israel dijo: «Bien hablado, pero no hagas por ti mismo nada que no conozcas, y aguarda a que yo esté de regreso. No abras la puerta de la casa, que dejé cerrada y sellada con mi anillo. Permanece firme en tu puesto y no sufras inquietud». Preguntó Jesús: «¿Para qué día esperaré tu retorno?» Israel repuso: «¿Qué necesidad tienes de interrogarme sobre ello, puesto que mi trabajo seguirá su curso cotidiano, conforme a la voluntad del Señor?»
Jesús dijo: «Ve en paz». Entonces Israel se alejó de la villa. Y Jesús, levantándose, fue a abrir la puerta de la casa. Y tomó todo el tejido para teñir de la villa, y llenó con él una tina de tintura azul. Y calentó la tina, abrió otra vez la puerta de la casa, y según su costumbre marchó al lugar en que jugaban los niños. Y poniéndose a luchar con ellos, les descoyunturaba el sitio del encaje del muslo, y el nervio del tendón se contraía, y los niños caían de bruces a tierra y cojeaban de sus ancas. Después les imponía las manos y les restituía su posición erecta y la soltura de sus piernas. Otras veces soplaba sobre el rostro de los niños y los cegaba. Luego les imponía las manos y devolvía la luz a sus ojos. O bien tomaba un trozo de madera y lo echaba en medio de los niños, y el trozo se trocaba en serpiente, y los ponía en fuga a todos. Y a los que habían sido mordidos por el reptil, Jesús les imponía las manos y los curaba. E introducía su dedo en las orejas de los niños y los tornaba sordos. A poco soplaba sobre ellos y restablecía su oído. Y tomaba una piedra, le echaba el aliento por encima, y la tornaba ardiente como fuego, y la arrojaba ante los niños, y la piedra abrazaba el polvo, dejándolo como un zarzal desecado. Enseguida se apoderaba otra vez de la piedra, y ésta, transformándose, volvía a su primer estado. Y llevaba a los niños a orillas del mar, y allí cogía una pelota y una cayada, avanzaba, marchando erguido con sus juguetes sobre las olas, como sobre la superficie de un agua congelada. Y ante este espectáculo todos los niños lanzaban gritos y exclamaban: «¡Ved lo que hace el pequeño Jesús sobre las olas del mar!». Y al oír esto, el pueblo de la ciudad iba a la playa y miraba aquel prodigio con estupefacción. Empero José, que tal supo, sobrevino y reprendió a Jesús, diciendo: «Hijo mío, ¿qué es lo que haces? He aquí que tu maestro ha reunido en su casa toda clase de objetos cuya guarda te ha confiado, y tú no tienes cuidado de ellos y vienes a este lugar para divertirte. Te ruego que vuelvas a casa de tu maestro sin demora». Y Jesús repuso: «Bien hablas, sin duda, pero es el caso que yo he realizado y concluido mi tarea. Lo que mi maestro me prescribió hacer lo hice, y por el momento solo espero su retorno, contando con que vendrá a ver el producto de mi arte, que le enseñaré. Pero a ti, ¿en qué te conciernen estas cosas?». Y al oír estas palabras, José no comprendió lo que decía su hijo. Y cuando Jesús llegó cerca de su madre, María le preguntó: «Hijo mío, ¿has terminado lo que te mandó hacer tu maestro?». Y Jesús respondió: «Lo acabé y nada falta». «¿Qué quieres de mí?». María contestó: «Noto que hace 3 días que no has pasado por la casa para cuidar del taller. ¿Por qué nos expones a un riesgo mortal?». Jesús replicó: «Deja de hablar así. He estudiado todos los preceptos que me dio el Maestro, y sé lo que me compete y lo que me cumple en toda ocasión». Y María dijo: «Está bien, tú eres dueño y juez de tus actos». Y mientras así hablaban, Jesús, habiendo mirado hacia afuera, y vio a su amo que llegaba, y levantándose fue a su encuentro, y se inclinó y se posternó ante él, que le preguntó: «¿Cómo estás, hijo mío?». Respondió Jesús: «Estoy bien». Después interrogó a su vez al maestro, diciéndole: «¿Cómo te ha ido en tu viaje?». Israel contestó: «Como el Señor lo ha querido». Jesús añadió: «Celebro que hayas vuelto en la prosperidad y en la paz. Dios recompensa sus trabajos en la medida de lo que has hecho por mí, porque yo he aprendido a fondo tu arte y he estudiado, y poseo todos los preceptos que me has dado. Por ende, todo el trabajo que pensabas hacer, lo he comprendido y lo he acabado». Israel murmuró: «¿Qué trabajo?». Y Jesús repuso: «El que me has enseñado y yo he cumplido». Pero Israel no comprendió el sentido de las palabras de Jesús, y cuando fue hacia la puerta advirtió que la cerradura y el sello estaban abiertos. Y muy agitado penetró en el interior, inspeccionó los rincones del taller y no vio nada. Y lanzando un grito preguntó: «¿Dónde está el tejido para teñir que había reunido aquí yo?». Respondió Jesús: «¿No te dije cuando fui a tu encuentro que había acabado todo el trabajo que pensabas hacer?». Israel exclamó: «Bonito trabajo el que acabaste, acumulando en una cubeta llena de azul todo el tejido para teñir de la ciudad». Jesús repuso:
¿Y qué mal te he causado para que así te pongas furioso contra mí? Que te he librado de una multitud de cuidados y de labores. E Israel dijo: ¿Y el reposo que me procuras es ocasionarme este grave daño, esta pérdida y multas que pagar? Razón tenía el viejo al advertirme que no conseguiría reducirte a la obediencia. ¿Qué haré de ti, puesto que me has irrogado en perjuicio tal que no es mío solo, sino de la ciudad entera? ¡Qué desgracia tan grande ha caído sobre mí! Y lloraba y se golpeaba el pecho. Después preguntó a Jesús: ¿Por qué has atraído sobre mi casa tamaño desastre? Y Jesús dijo: A mi vez te pregunto, ¿por qué estás tan furioso? ¿Qué pérdida he producido en tu casa? Supuesto que he escuchado con inteligencia tus explicaciones, comprendido la lección recibida, aprendido todo lo que me has enseñado, y yo soy capaz de hacer. E Israel objetó: ¿No te advertí que no hicieses por ti mismo nada de lo que no supieses hacer? Jesús dijo: Maestro, mira y ve. ¿Qué desdicha notable he traído sobre tu hacienda e industria? Respondió Israel: Bueno está eso. ¿Es que podré justificar el color y la tintura que mis clientes me exigen? Mas Jesús insistió: Cuando volviste en paz de tu excursión y entraste en tu taller, ¿has encontrado que faltase algo? Israel repuso: ¿Y eso qué tiene que ver con lo que digo? Yo lo que te pregunto es ¿qué haré si cada parroquiano me reclama la obra particular que me encomendó? Dijo Jesús: Trae a mi presencia a los propietarios de estos objetos y les daré el color especial que cada cual desee. E Israel objetó: ¿Cómo podrás reconocer todos los efectos de cada uno? Y Jesús replicó: Maestro, ¿qué colores variados quieres que haga aparecer en esta cubeta única? Israel, que tal oyó, se amohinó en extremo ante las palabras de Jesús y creyó que éste se mofaba de él. Mas Jesús dijo: Mira y ve. Y se puso a retirar de la cubeta el tejido para teñir, brillante e iluminado de hermosos colores de matices diversos. Mas Israel, al ver lo que hacía Jesús, no comprendió el prodigio que había operado, y llamó a María y a José, a quienes dijo: ¿Ignoráis que vuestro hijo ha producido en mi taller una avería irreparable? ¿Qué os hice yo para que el niño Jesús me pague así? Trataros como un padre con honra y con grande afecto, y he aquí ahora que soy deudor al tesoro real de una multa de 5.000 denarios. Y lloraba y se golpeaba el pecho. Y María dijo a Jesús: ¿Qué has hecho para ocasionar en esta villa semejante destrozo? Reducirte a ti mismo a esclavitud y ponernos a nosotros en peligro de muerte. Jesús dijo: ¿Qué mal os he causado para que os concitéis todos contra mí y me condenéis injustamente? Venid y ved el trabajo que llevé a cabo. Y María y José fueron a ver las obras que había hecho, y oyéndolo hablar, abrían los ojos con asombro. Mas Israel no comprendió el prodigio, y rechinaba los dientes con rabia y gruñendo como una bestia feroz, quiso pegar a Jesús, que le dijo: ¿Por qué estás lleno de tamaña furia? ¿Qué encuentras que sea digno de tacha en mí? Empero Israel, tomando un celemín, se precipitó contra Jesús, viendo lo cual éste huyó, e Israel lanzó sobre él el celemín, que no pudo alcanzarlo y que se estrelló en el suelo. Y en el mismo instante el celemín echó raíces en tierra, se convirtió en un árbol, que existe todavía hoy, floreció y dio fruto. Y Jesús, habiendo escapado, franqueó la puerta de la villa y en su carrera llegó al mar, y marchó sobre sus aguas, como sobre terreno firme. E Israel, gritando por toda la villa, clamaba a gran voz: Consideradme y compadecedme, porque el niño Jesús ha huido, llevando consigo cuanto había en mi taller. Perseguidlo y capturadlo. Y él mismo siguió a la multitud. Y apostándose en los desfiladeros de los caminos, buscaron al niño Jesús, mas no lo encontraron. Y algunas personas dieron a Israel la siguiente información: Cuando atravesó la puerta de la villa, lo vimos avanzar hacia el mar, pero no sabemos lo que ha sido de él. Entonces aquel tropel de gente se dirigió a la ribera, y no hallando a nadie, volvieron sobre sus pasos. Y cuando regresaban, Jesús había salido del mar, y estaba sentado sobre una peña, bajo la figura de un niño pequeñito. Y las gentes lo interrogaron, diciendo: Muchacho, ¿sabes por dónde anda el hijo del viejo? Jesús repuso: No lo sé. Tomó enseguida la forma de un joven, y se le preguntó:
¿has tropezado por ahí con el hijo del anciano extranjero? Jesús respondió, no. Después adquirió el aspecto de un viejo y le dijeron, ¿has visto al hijo de José? Y Jesús contestó, no lo he visto. No dando con Jesús, regresaron a la villa y apoderándose de José, lo condujeron al tribunal y le dijeron, ¿dónde está tu hijo, que nos ha engañado y que se ha escondido de nosotros, llevando consigo nuestros efectos que retenía el hombre que lo había tomado de aprendiz? Mas José permaneció silencioso y no murmuró palabra alguna. E Israel tornó tristemente a su taller y quiso recoger el selemín en el sitio al que lo había lanzado. Y cuando vio que había tomado raíz, llevándose de fruto, se maravilló en sumo grado y se dijo entre sí, verdaderamente este es el Hijo de Dios o algo semejante. Y penetró en su casa y encontró todos los efectos preparados para teñir reunidos en la cubeta que estaba llena de color azul. Y al sacarlos, notó, estupefacto, que nada faltaba en cuenta, y sobre cada uno de aquellos efectos halló el nombre marcado en signos y en letras, y todos tenían respectivamente el tinte y el brillo con que sus propietarios le habían mandado que los tiñese. Y a la vista de prodigio tamaño, alabó y glorificó a Dios. Enseguida, levantándose aquella misma noche, fue a sentarse a orillas del mar, frente a las rocas, y lloró con amargura durante la noche entera. Y entre golpes de pecho, suspiros y lamentaciones exclamaba, Niño Jesús, Hijo del gran Rey tu Padre, ten piedad de mí, miserable que soy, y no me abandones, porque si pequé contra ti, ha sido por efecto de mi ignorancia, y por no haber comprendido de antemano que eras el Dios Salvador de nuestras almas. Ahora, Señor, manifiéstate a mí, porque mi alma desea oír las palabras de tu boca. Y en el mismo instante Jesús le apareció y le dijo, Maestro, ¿por qué no has dejado de quejarte y de gemir durante la noche entera? E Israel repuso, Señor, compadécete de tu ignorante siervo, escucha mis plegarias, perdóname todos los pecados que he cometido contra ti por torpeza y bendíceme. Y Jesús exclamó, Bendito seas tú y todo lo que hay en tu casa. Tu fe te ha hecho salvo y tus pecados te son perdonados. Ve en paz y que el Señor permanezca contigo. Dicho esto, Jesús desapareció. E Israel se posternó en el suelo, y tomando de él polvo, lo esparció por su cabeza, y se golpeaba el pecho con una piedra, y no sabía qué partido tomar. Y volvió a su casa, y al día siguiente por la mañana salió de ella, se dirigió a la plaza pública, y dijo a las gentes allí reunidas, Oíd todos la sorpresa que se ha apoderado de mí, y los milagros que Jesús ha hecho en mi casa. Y todos clamaron a una, Cuéntanos eso. E Israel expuso, Un día, estando en mi casa, hallé un viejo canoso sentado a mi puerta, y acompañado de un niño y de su madre. Y los interrogué, y él me descubrió su pensamiento, diciéndome que quería fijar su residencia aquí. Y lo recibí, y lo traté con honra en mi hogar, y tomé a su hijo por aprendiz de mi taller. Y había acopiado en éste el tejido para teñir de toda la villa, y cerrando la puerta la sellé, y encomendé al niño la comisión de quedar como guardián de todo hasta mi regreso, porque según mi costumbre iba a buscar por los alrededores tejidos para teñir. Y al volver encontré la puerta de mi morada abierta y el tejido colocado en una tinta de tintura azul. A cuya vista monté violentamente en cólera y tomando un selemín lo arrojé furioso contra Jesús para castigar su fechoría. Pero el selemín no alcanzó al niño, sino que cayó a tierra, e inmediatamente tomó raíz y se llenó de fruto. Y ante tal espectáculo salí con premura, fui en busca del niño y no lo encontré. Y retorné a mi casa y vi en la tina de tinta azul tejidos de diferentes colores. Venid a ser testigos de esta maravilla. Y el juez de la villa y todos los notables en gran número fueron a presenciar prodigio tamaño. Y hallaron todo el tejido para teñir reunido en la tina. Y mientras Israel los iba sacando, ellos leían la lista de los nombres y comprobaban el color correspondiente a cada uno. Y él entonces tornaba el color pedido y lo mostraba a todos en su específica brillantez. Y se decían los unos a los otros, ¿quién ha visto jamás salir de una misma tina esta variedad de resplandecientes tinturas?
Y de esta suerte, tomando cada cual sus efectos, volvieron a sus casas y dijeron: en verdad esto es un milagro de Jesús y una obra divina, no una obra humana. Y muchos creyeron en su nombre. Luego Israel les mostró el celemín convertido en árbol arraigado y fructificado. Y a su vista algunos confesaron: no hay duda sino que ese niño es el Hijo de Dios. Y el juez ordenó que sacasen a José de la prisión y que se lo trajesen. Y cuando llegó, le interrogó diciendo: Anciano, ¿dónde está este niño, por quien se cumplen estos prodigios y estos beneficios? José repuso: Por la vida del Señor, Dios me ha dado este hijo, no según la carne, sino según el Espíritu. Y la multitud exclamó: Bienaventurados sus padres, que han obtenido este fruto de bendición. Y José regresó en silencio a su casa y refirió a María los milagros de Jesús, de que había oído hablar y que había visto. Y María dijo: ¿Qué va a ser de nuestro Jesús, por cuya causa tenemos que soportar tantas cuitas? Mas José respondió: No te aflijas, que Dios proveerá, conforme a su voluntad suprema. Y cuando pronunciaba estas palabras, sobrevino Israel. Y puesto de hinojos ante María y José, les pidió el perdón de sus faltas. Y José le dijo: Ve en paz y que el Señor te guíe hacia el bien. Empero José y María, desconfiando del juez y de todos los demás, cerraron la puerta de su casa y permanecieron en observación hasta la mañana siguiente. Capítulo 22. De cómo la Sagrada Familia fue a Arimatea, donde Jesús hizo milagros y resucitó muertos. Y José se levantó, tomó a María y saliendo de la villa, ambos marcharon camino adelante, y buscaban con la mirada a Jesús. Y éste se les apareció de súbito, y lo siguió hasta el país de Galilea, a una villa llamada de Arimatea, donde tomaron albergue en una casa. Y Jesús tenía 10 años entonces, y circulaba por la villa para ir al sitio en que los niños se congregaban. Y cuando divisaron a Jesús, lo interrogaron diciendo: ¿De dónde has venido? Y Jesús contestó: de un país desconocido. Los niños inquirieron: ¿dónde está situada la casa de tu padre? Y Jesús repuso: no podrías comprenderlo. Los niños agregaron: dinos algo para que lo sepamos de ti. Y Jesús replicó: ¿para qué me lo preguntáis? Si lo que yo os dijera no lo entenderíais. Los niños insistieron: háblanos, porque nosotros somos ignorantes y tú pareces instruido en todas las cosas. Jesús dijo: todas las cosas conozco, en efecto, pero soy extranjero y no aceptaríais ninguna de mis palabras. Y los niños dijeron: te acogemos con amistad como a un hermano, y nos someteremos a tus órdenes conforme a tu albedrío. Y Jesús dijo: levantaos, vamos. Y los niños obedecieron y llegaron todos juntos a un cierto sitio, en el que había una roca muy alta. Y colocándose enfrente, ordenó a la roca que inclinase su cima, y se sentó en ella, y la roca recobró su posición. Y los niños lanzaban gritos de sorpresa, y formando círculo alrededor de la roca miraban a Jesús. Y después de haber ordenado a la roca que inclinase otra vez su cima, Jesús descendió de ella. Y los niños fueron a la villa para contar el prodigio hecho por Jesús, el cual huyó. Y uno de los niños que lo divisó, lo detuvo por sorpresa y se apoderó de él. Y Jesús, volviéndose, le sopló en el rostro, y en el mismo instante el niño perdió la vista. Y clamó a gran voz: Jesús, ten piedad de mí. Y Jesús le puso la mano sobre los ojos, y estos se abrieron de nuevo a la luz. Y un día los niños se habían congregado cerca de un pozo, y Jesús fue a reunírseles. Y ellos al verlo se regocijaron, y Jesús les preguntó: ¿qué hacéis al borde de este pozo? Y los niños respondieron: ven a juntarte con nosotros. Y Jesús dijo: heme aquí, ¿qué deseáis? Y en el mismo momento en que hablaba así, 2 niños jugando al borde del pozo. Sucedió que, disputando, uno de ellos pegó al otro y lo lanzó al pozo. Y los demás huyeron de allí, y Jesús, levantándose, marchó a su casa. Y como algunas personas llegasen para sacar agua, al meter sus cántaros, vieron en medio del pozo a un niño muerto, y fueron a anunciarlo a la villa. Y los padres llegaron, y vieron a su hijo ahogado encima del agua, y lloraban amargamente y se golpeaban el pecho. Y era un niño muy hermoso, de 5 años de edad.
y los padres, deshechos en llanto, preguntaban: ¿quién ha causado esta desgracia terrible? Mas no encontrando al matador, se dirigieron al juez para darle cuenta del suceso nefasto. Y el juez ordenó que le trajesen a los niños, a quienes preguntó: «Hijos míos, ¿quién de vosotros mató a este niño arrojándolo al agua?» Los niños respondieron: «Lo ignoramos». Y el juez dijo: «Si lo sabéis, no contéis engañarme con pretextos y con subterfugios. No hagáis tal, porque moriréis y pagaréis inocentes por culpables». Los príncipes y los grandes le dijeron: «No mintáis y hablad sinceramente». Y los niños clamaron a una: «Si creéis en nuestras palabras, tened entendido que no se cabe parte alguna en su muerte. Cayó al agua por accidente y no pudimos sacarlo del pozo». Y el juez opuso: «Cuando cayó al agua, ¿por qué no gritasteis inmediatamente, elevando la voz, para que los habitantes de la villa fuesen a salvar al niño que respiraba aún?» Los niños dijeron: «Porque ninguno de nosotros había quedado allí. Todo lo habían abandonado y habían huido». Y el juez acrecentó: «Si cayó inadvertidamente y por descuido, habríais gritado y avisado a todos. Pero, siendo los autores del hecho, habéis huido de allí por temor, y pensáis escapar a la muerte por vanas excusas». Los niños dijeron: «Si quieres condenarnos injustamente, hágase tu voluntad, porque cada cual se haya convencido de su propia inocencia, y el que merece la muerte es el que la realidad del hecho conoce». Y el juez repuso: «Si conociese al culpable, no condenaría al inocente». Los niños dijeron: «A nosotros no nos toca culpa alguna. Nos hallábamos distraídos en el juego, y de nada nos enteramos hasta que algunos niños huyeron dando gritos. Nada más sabemos». Y el juez repuso: «Si queréis, yo os diré la verdad. Miraos bien, poned atención y compadeceos de vosotros mismos». Y los niños replicaron: «Lo hemos revelado todo, y no nos has oído». Y el juez exclamó: «Desconfío del artificio de vuestras palabras». Los niños repitieron: «Si nos condenas injustamente, eso será a cargo tuyo». Y el juez contestó furioso: «Si no me decís la verdad, os conduciré al pozo y os haré perecer ahogados en el agua». Y el niño, que era el matador, repuso: «Por mucho que nos atormentes, no podremos confesar una falsedad». Entonces el juez marchó con ellos al borde del pozo, y ordenó que desnudasen a los niños y que los encadenasen en presencia suya. Y el matador dijo: «Juez, presenta un testigo, y entonces solamente condénanos». «¿Por qué se nos condenaría a muerte sin estar convencido por un testigo?». Y el juez dijo: «¿Qué testigo voy a presentar si todos los testigos están aquí? No saldréis de mis manos ni a fuerza de lamentaciones ni a fuerza de presentes». Y los padres de los niños, viéndolos desnudos ante el juez en medio de aquel lugar, se quejaban con amargura. Y el juez dijo: «No me conmueven vuestras lágrimas», y mandó que arrojasen a los niños al pozo. Mas el que era el matador se expresó en estos términos: «No me arrojes al pozo y te indicaré quién es el culpable. ¿Dónde está Jesús, el hijo del viejo? Él es el autor del hecho». Y el juez exclamó: «Siendo así, ¿por qué os dejabais matar a pesar de vuestra inocencia?». Y los niños replicaron: «A ti te toca saberlo, puesto que lo has querido». Entonces el juez hizo citar a Jesús ante él. Pero, como lo que mandó en busca del niño no lo encontraron, apoderándose de José, y llevaron a presencia del magistrado a José, el cual lo interrogó, diciéndole: «Viejo, ¿de dónde has venido a esta villa?». Y José contestó: «Soy de un país lejano». El juez inquirió: «¿Dónde está tu hijo, que ha cometido este delito de homicidio?». José repuso: «Lo ignoro». El juez dijo: «¿Y no sabes que ha cometido ese crimen?». José dijo: «Por la vida del Señor, no lo sé». El juez aseveró: «Sí lo sabes, y crees que vas a escapar a la muerte». José exclamó: «Juez, no condenes injustamente a una inocente criatura». El juez reargulló: «Si es inocente, ¿por qué ha huido?». José replicó: «No puedo explicártelo». Y el juez dijo: «No saldrán de la prisión si no te apresuras a procurar que comparezca aquí tu hijo».
Y cuando el juez acabó de pronunciar estas palabras, Jesús se presentó al tribunal de improviso y preguntó: ¿A quién buscáis? Respondieron: a Jesús, el hijo de José. Jesús dijo: Yo soy. Interrogó el juez: ¿Cuándo llegaste a esta villa? Jesús contestó: Hace largos años que resido en ella. El juez ordenó: Manifiéstame, pues, ¿cuál ha sido la causa de la muerte violenta de este niño? Y Jesús afirmó: No lo sé. Mas los padres del niño clamaron: ¿Pretendes no saberlo habiendo ahogado a nuestro hijo en el pozo? Y Jesús repuso: Si es a otro a quien hay que pedir cuenta de su vida, ¿por qué me calumniáis tan pérfidamente? El juez replicó: No digas falsedad, porque reo eres de muerte. Mas Jesús aseguró: El testimonio de ellos es falso, y verdadero el mío. Y el juez le dijo: Júralo por la ley del Señor. Jesús repuso: ¿Por qué mientes ante Dios y no lo temes? Mas el juez respondiendo dijo: ¿Y qué mal hay en prestar juramento cuando se es inocente y no queda otro recurso para escapar a la muerte? Jesús le contestó: ¿De modo que crees legítimo pronunciar un juicio injusto? El juez le respondió: Dime lo que debo hacer. Y Jesús repuso: Demasiado lo sabes, puesto que un juez estás constituido. Mas el juez repitió: ¿Qué debo hacer? Respóndeme. Y Jesús le advirtió: Si obrases de buena fe, observarías la justicia, pero no hay que esperar de ti eso. Y el juez insistió: Obro conforme a lo que se alcanza. Jesús dijo: En esto hablas verdad, mas no aceptas el testimonio que doy de mí mismo. El juez dijo: Yo no te condeno injustamente. Y Jesús remachó: Si escuchases la voz de tu conciencia, no condenarías con ligereza a nadie. Empero los niños interrumpieron, clamando a coro: Juez, tú no sabes qué contestarle. Préstanos oído y te informaremos de lo que le concierne. ¿O es que podemos nosotros responderle una palabra? Jesús les respondió: ¿Qué es lo que vosotros tenéis que decir de mí? Los niños replicaron: Desde que llegaste a esta ciudad nos has causado muchas contrariedades y muchas vejaciones, que hemos perdonado porque eres pobre y extranjero. Pero ahora que has ocasionado tal catástrofe y que nos has expuesto a la muerte, es justo que te hagamos perecer. Entonces el juez preguntó: ¿Es este el niño de quien afirmáis que engaña a los ojos por prestigios? Los niños respondieron a una: Sí. Mas Jesús observó: Sé que os habéis ligado todos contra mí y que queréis condenarme a muerte injustamente. Y el juez dijo: ¿Cómo puedes pretender que no tienes testigos contrarios y que te estimas inocente? Jesús dijo: Si me doy a mí mismo un testimonio verdadero, ¿me creerás? El juez dijo: Sí, te creeré. Y Jesús añadió: Espera un instante, que voy a darte la prueba. Y esto dicho, Jesús, profundamente indignado, se aproximó al muerto y clamó a voz: Jonatán, hijo de Beria, yérguete sobre tus pies, abre los ojos y descubre a quién te precipitó al pozo. Y en el mismo instante el muerto se levantó, abrió los ojos, miró a todos los allí presentes y los reconoció, llamándolos por sus nombres. Sus padres lanzaron un grito y muy gozosos lo estrecharon entre sus brazos y lo cubrieron de besos. Y lo interrogaron diciéndole: Hijo mío, ¿qué te devolvió a la vida? Y él mostró con el dedo a Jesús, el cual le preguntó: ¿Quién fue el causante de tu pérdida? Y Jonatán repuso: No fuiste tú, Señor, sino mi primo Saraca. Él fue quien después de golpearme me hizo caer al pozo. Entonces Jesús dijo: Oíd todos vosotros cómo el muerto acaba de dar testimonio de mí. Cuando tal vieron, los asistentes al prodigio exclamaron, acometidos de espanto: En verdad este niño es Dios e Hijo del Padre venido a la tierra. Y Jesús dijo: Juez inicuo, ¿crees ahora en mi testimonio y en mi inocencia? ¿Has visto cómo mis actos engañan las miradas y cuál ha sido mi conducta junto al pozo? Mas el juez en su confusión no le respondió palabra. Y el niño continuó con vida hasta el atardecer, tiempo bastante para que multitud de personas fuesen a comprobar el milagro hecho por Jesús, a cuyos pies se arrojaban todos, confesando sus pecados. Luego Jesús dijo al muchachito:
duerme ya y descansa en espera de que el juez de todos los hombres venga a pautar las recompensas y a imponer sus justos decretos. Y cuando Jesús hubo pronunciado estas palabras, el niño reclinó su cabeza sobre el pecho y quedó dormido, ante cuyo espectáculo todos fueron poseídos de pánico y temieron a Jesús. Y cuando éste quiso salir, se pusieron de hinojos ante él y le suplicaron: «Devuelve a la vida al muerto». Mas Jesús no consintió en ello y les dijo: «Injustamente y a pesar de mi inocencia, quisisteis condenarme, mas mi justicia me ha librado de la muerte». Y después de responderles así, desapareció de los ojos. Y José, sacado de la prisión, volvió en silencio a su casa y contó a María los prodigios realizados por su hijo. Y los padres del niño muerto fueron, deshechos en lágrimas, a buscar a Jesús, y no encontrándolo, rogaron a José: «¿Dónde está tu hijo, para que venga a resucitar a nuestro difunto?» Mas José dijo: «Lo ignoro». Capítulo 23. De cómo la Sagrada Familia fue al país de Galilea y lo que hizo Jesús con los niños de los hebreos. Un milagro. Y José se levantó al despuntar el día, tomó al niño y a su madre, y saliendo de la villa caminaron en silencio. Y María preguntó a Jesús: «Hijo mío, ¿por qué te has escondido así de esas gentes?» Respondió Jesús: «Madre mía, guarda silencio y prosigue tu camino en paz. Yo haré siempre lo que convenga». Y permanecieron allí 6 meses. Y Jesús circulaba por el territorio de la villa, e iba a sentarse cerca de los niños, en el lugar en que se reunían los niños, con los cuales mantenía largas conversaciones, pero ellos no podían comprender lo que les decía. Después Jesús conducía a los niños al borde de un pozo, a donde toda la villa iba a buscar agua, y tomando de manos de los niños sus cántaros, los entrechocaba o los rompía contra la piedra y los echaba al pozo. Y los niños no se atrevían a volver a su casa por temor al castigo de sus padres. Y Jesús, al verlos llorar, los llamaba y les decía: «No lloréis, porque os devolveré vuestros cántaros». E inclinándose sobre el pozo, daba órdenes al agua, y ésta sacaba los cántaros intactos a su superficie. Y cada uno de los niños recogía el suyo y retornaba a sus hogares, y contaban a todos los milagros de Jesús. Un día Jesús llevó consigo a los niños y los detuvo cerca de un gran árbol. Y Jesús mandó al árbol que bajase su ramaje, al cual subió y sobre el cual se sentó. Y mandó al árbol levantarse, y el árbol se elevó, dominando todo aquel paraje, y Jesús permaneció en él 1 hora. Y como los niños le gritasen, diciéndole que mandase al árbol bajarse para subir ellos a sí mismo, Jesús ordenó al árbol que inclinase sus ramas, y dijo a sus compañeros: «Venid junto a mí». Y los niños subieron alegremente y se colocaron en torno a Jesús. Y éste, después de haber esperado un poco, mandó al árbol bajarse otra vez. Y los niños descendieron con Jesús y el árbol recobró su posición. Y sucedió también que otro día que los niños se encontraban reunidos en cierto lugar, y Jesús estaba con ellos, y había un muchacho de 12 años, atacado en toda su persona de dolencias penosísimas. Leproso, epiléptico, mutilado en las extremidades de sus manos y de sus pies, había perdido la forma humana, no podía andar, y yacía a un lado del camino. Cuando Jesús lo vio, se apiadó de él y le dijo: «Niño, muéstrate a mí». Y el muchacho, despojándose de sus vestidos, quedó desnudo. Y Jesús ordenó a los niños que lo extendiesen por tierra. Amasó polvo del suelo, lo esparció sobre el paciente y dijo: «Alarga tu mano, porque curado eres de todas tus enfermedades». Y en el mismo instante, toda su piel dañada se separó de su cuerpo, sus tendones y las articulaciones de sus huesos se afirmaron, y su carne se volvió como la carne de un recién nacido, y fue limpio. Y se levantó llorando, se precipitó a los pies de Jesús y se posternó ante él. Y Jesús le dijo: «Ve en paz». Y marchó alegremente en dirección a su morada. Y todos los que se hallaban con él, testigos del milagro que Jesús había hecho, quisieron verlo, mas no lo encontraron.